Doctor Cristian Camilo Daza para continuar con nuestra facultad. Bueno, muy buenos días. Me disculpan que el tono de pronto no es el mejor, pero estoy trascendiendo de una de las infecciones virales más comunes en estos días. Bien, desde la perspectiva de la neuropsicología, no pretendo con este espacio dar un enfoque que sea netamente biologicista o localizacionista, que encierre la comprensión de los trastornos de la personalidad en una única comprensión, en una única explicación, sino que busca, lo que nos decía precisamente el doctor, una visión holística de algo que nos compete en los diferentes roles en la salud mental. En este sentido, entendemos que los trastornos de la personalidad se diferencian de los rasgos de la personalidad, ¿no? Los rasgos de la personalidad que todos ustedes y yo tenemos también arraigados en nuestra vivencia cotidiana. Rasgos de la personalidad que corresponden también a los nombres de los que entendemos como trastornos de la personalidad. Habrá quienes tengan rasgos más de tipo evitativo, rasgos de tipo obsesivo-compulsivo, con el orden, con la limpieza, y que se hacen parte de nuestra cotidianidad. Cuando se convierten en una situación problemática o ya entendida como trastorno, cuando empiezan a tener una afectación clínicamente significativa sobre nuestros diferentes niveles de interacción de vida, cuando afectan nuestros roles laborales, cuando ese rasgo de personalidad en el TOC, en el obsesivo compulsivo, empieza a afectar tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque entonces ya no toleras que te deje la toalla mojada todo el tiempo, porque es que esto tiene un orden y debe ser aquí. Eso empieza a generar una afectación más significativa en diferentes esferas de mi vida diaria. En este aspecto, el título tiene mucho que ver con el rol, y es la emoción y la cognición, dos aspectos que desde la psicología y desde la neuropsicología tienen una incidencia y una relevancia fundamental a la hora de comprender el nivel de afección que tiene una persona que cursa un trastorno de la personalidad. Entonces, la mente, el cerebro, que a lo largo de los años ha sido tan fuertemente investigado, tan ampliamente indagado, nos arrojan datos relevantes sobre el funcionamiento del ser humano. Y en la búsqueda de la comprensión de cómo funciona lo que llamamos mente, empiezan a entrar a conjugarse diferentes factores. Uno de estos son las emociones y las cogniciones. Es allí donde vamos a centrar sobre todo nuestra atención. Los trastornos de la personalidad, aquí no me voy a detener tanto, ya lo explicaba el doctor, desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y de los Trastornos de la Personalidad, que aquí vale hacer la acotación, tienen una categorización independiente al resto de trastornos, están aparte, un grupito de los trastornos de la personalidad, porque no son considerados enfermedades o condiciones que generen una afectación directa, y digo directa entre comillas, de la salud mental, porque ya vamos a ver que tienen una incidencia fuerte en la salud mental y emocional de las personas. Las categorías, vuelvo y digo, no me detengo allí porque ya el doctor las ha descrito ampliamente. Los mismos tres grupos: excéntricos o raros, dramáticos, emocionales o erráticos, ansiosos o temerosos. Ahora la cognición y la emoción. Entonces aquí estos dos puntos se conjugan. Se conjugan cuando hablamos que la cognición son los procesos no desde una esfera elevada, sino desde la esfera aterrizada en la neurociencia, de percepción, memoria, atención, que están relacionados con nuestra interacción cotidiana con el mundo que nos rodea, con las otras personas. La capacidad de toma de decisiones, la resolución de problemas, están dentro de la esfera de lo cognitivo. Están relacionadas con lo que vamos a ver más adelante, entendemos dentro de las funciones ejecutivas que tienen una fuerte incidencia desde el nivel cerebral. Y la emoción ya es una respuesta que tiene un componente subjetivo y fisiológico en relación al entorno o a la relación conmigo mismo. ¿Sí? Hay estímulos que provienen del entorno, real o no real, y esto lo conocemos bien en salud mental. Para que haya una respuesta emocional ansiosa, por ejemplo, no se necesita que el estímulo sea necesariamente real,
puede haber un estímulo imaginario, un estímulo exagerado de algo que es básico o mínimo, ¿sí? Entonces, cuando confluyen estos dos aspectos en la comprensión de los trastornos de la personalidad, debemos mencionar que están necesariamente afectados y alterados. Es evidente que en los trastornos de la personalidad, procesos cognitivos básicos se encuentran alterados en la mayoría de los casos. La capacidad para la toma de decisiones, para la resolución de problemas, para la atención, se ven altamente afectados, lo que lleva a desarrollar conductas de riesgo. Por ejemplo, ¿sí? No mido consecuencias, no tengo la capacidad de detenerme un poco antes de tomar la decisión y razonarla de manera más lógica, digámoslo entre comillas. Y a nivel emocional hay una desregulación emocional, ¿sí? Las emociones se expresan de manera mucho más aguda, mucho más fuerte, mucho más exagerada, si queremos decirlo así. Ahora, hay unas bases neuroanatómicas y aquí quiero que no nos quedemos como que esa es una explicación única, y lo decía claramente el doctor, no podemos decir es que el origen único del trastorno es tal, no. Nosotros tenemos una particularidad y es que quienes trabajamos en salud trabajamos con seres humanos, ¿sí? A diferencia de y aquí no estoy siendo despectivo ni mucho menos, un ingeniero que trabaja con una máquina sabe que la máquina tiene unos procesos más predecibles, que hay unas piezas reemplazables y demás, pero nosotros trabajamos con seres humanos y sobre todo en salud mental, cuando tocamos el ser humano tocamos realidades y esas realidades no podemos desconocer, son diversas, no vamos a encontrar un ser humano igual a otro, incluso ahora era interesante verlo desde la investigación que nos describía el doctor, cómo incluso en gemelos idénticos no hay un rasgo igual en su construcción de personalidad, ni siquiera criados en el mismo contexto, con las mismas condiciones de vida. Entonces no busca hacer un enfoque único de comprensión, sino que busca ser una de las miradas de explicación de la vivencia de la personalidad. Se ha encontrado desde la investigación que hay relación de afecciones o estructurales o funcionales en la corteza prefrontal, que tiene mucho que ver con la regulación emocional y con la toma de decisiones, ¿sí? Que allí, desde un enfoque localizacionista, se ubica toda la centralidad de las funciones ejecutivas de la persona, ¿sí? La capacidad de control, de inhibición, de resolución de problemas, todos estos procesos. La amígdala, que tiene mucha relación con el procesamiento de emociones, especialmente las que tienen una reacción emocional evolutiva o biológica, ¿sí? Entonces, para salvaguardar la especie, allí empezó a especializarse nuestro cerebro en la reacción de miedo, la reacción de ansiedad ante los estímulos que así lo requieren. Pues, si no, no estaríamos aquí. Si no existiera el miedo o la ansiedad en nuestra regulación emocional, no hubiéramos garantizado la supervivencia de la especie. La ínsula, desde la conciencia emocional, y el hipocampo, que tiene que ver con esas memorias, y sobre todo memorias emocionales y memorias en la capacidad de comprensión del entorno que me rodea, cómo tomo ese entorno, lo apropio para mi vida, lo interpreto y me relaciono con él. En este sentido, vale la pena tomar el caso tan mencionado en todos los espacios, en neurociencia, en neuroanatomía, de Phineas Gage, quien en septiembre de 1848 tuvo un accidente en el que una barra metálica, por una detonación de dinamita, atraviesa su cráneo, ¿sí? Desde la parte izquierda, atraviesa la parte frontal, y él permanece consciente, vivo, habla durante todo el tiempo después del accidente. Esto empieza a despertar el interés de los doctores que lo atienden y que empiezan a indagar sobre cómo se puede dar esto y cómo esta persona sobrevive a pesar de tener unas lesiones de tanta consideración en un área que es sumamente importante y vital. Lo que empieza a sorprenderles es que 2 semanas después lo dan de alta y él empieza a desarrollar, digamos entre comillas, su vida cotidiana, pero empieza a manifestar unos cambios significativos en su personalidad. Empieza a tener mayor irritabilidad, una baja posibilidad de control de los impulsos,
y empieza a tener una interacción de socialización diferente a la que tenía antes del accidente. Es desde aquí que empieza a darse un mayor interés en el estudio o la investigación del por qué ciertas áreas del cerebro tienen relación con el comportamiento humano y con los cambios en su interacción con los demás. El caso de Phineas Gage, que sucedió ya hace bastante tiempo, es la puerta de entrada para la investigación en estas áreas que nos empiezan a dar una relación del cerebro con la personalidad. Si bien la personalidad tiene varios constructos, hay evidencia que demuestra que hay elementos desde la biología cerebral que inciden en el desarrollo de algunos trastornos o rasgos de personalidad, como los que podemos encontrar muy comunes. También la química cerebral nos arroja unos resultados significativos y es allí donde jugamos un papel relevante en la identificación y en la regulación de muchos de estos elementos que inciden sobre el desempeño de la persona en su vida cotidiana. Sabemos que una persona que tiene una desregulación de neurotransmisores pues va a tener una fluctuación bastante significativa en conductas, en desarrollo cotidiano, y esto, al identificarlo y poder tratarlo de la manera adecuada, va a tener una incidencia sobre cómo la persona va a poder mejorar su desempeño en cierta medida en la cotidianidad. Entonces hablamos de tres básicamente: la serotonina, relacionada con la regulación del ánimo y el control de los impulsos. Si no hay una correcta segregación, una correcta captación de la serotonina, se da esta desregulación en estos aspectos. La dopamina, relacionada con la recompensa y los estados de motivación, y la noradrenalina, frente a la respuesta del estrés y la tensión. Si no hay una correcta regulación en la noradrenalina, por ejemplo, ante una situación estresora que no es tan relevante, la persona con unos rasgos o unas características de personalidad específica va a tender a reaccionar de manera exagerada, ¿sí? Va a tender a tener unas reacciones que incluso le pueden llegar a poner en riesgo su propia vida o la vida de otros. Entonces, conocer estos aspectos va a ser un factor predictor significativo a la hora de hacer una atención adecuada, un abordaje adecuado, que siempre, necesariamente, debe ser multidisciplinario. Y esto, antes de llegar a ese punto que está más adelante, quiero mencionarlo. No podemos trabajar como islas independientes. En salud mental tenemos que trabajar de manera articulada, porque solo trabajando de manera articulada y multidisciplinaria podemos llegar a resultados de éxito. De verdad, la terapia farmacológica es fundamental, pero si no está acompañada de otros procesos, no va a tener la misma incidencia y relevancia sobre la calidad de vida de la persona, que es el fin último de los procesos, ¿no? No buscamos solo que se regule desde lo farmacológico, sino que encuentre una solución también a la raíz de muchos otros conflictos que están sucediendo en su emocionalidad. Entonces, viendo desde esta perspectiva cada uno de los grupos, en los trastornos del grupo A, de excéntricos o raros, en el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico, que tienen unas características puntuales en las que voy a entrar pero no a profundizar, ya el doctor lo ha hecho: la desconfianza extrema y la suspicacia en el paranoide, el aislamiento social y la restricción emocional en el esquizoide, y el pensamiento mágico y el comportamiento excéntrico en el esquizotípico. Se ha encontrado desde investigaciones con imágenes cerebrales que hay alteraciones, y sobre todo esas alteraciones corresponden a la estructura, alteraciones estructurales en la corteza prefrontal y en la amígdala. Estas investigaciones, la más reciente en el 2023, ha mencionado incluso que el 16.2% de los casos investigados ha mostrado una reducción significativa en la corteza prefrontal, una reducción significativa en su estructura, un aspecto que puede ser a futuro un posible predictor de que se desarrollen características puntuales de alguno de estos trastornos de la personalidad. Entonces empieza a encontrarse una relación significativa entre lo estructural y lo funcional del ser humano, y cómo esa estructura puede ser un elemento que nos va arrojando una posible predicción de qué hacer, cómo intervenir antes de
que se convierta en una situación de mayor relevancia. En el grupo B de los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, que están el trastorno límite con una inestabilidad emocional o impulsividad, el trastorno antisocial, que hay una característica central de desprecio por los derechos de los demás, un trastorno histriónico con búsqueda de atención y emocionalidad excesiva, y el narcisista con grandiosidad y falta de empatía. Allí la diferencia fundamental entre estos es que en el histriónico la relación de atención va hacia afuera, necesito la atención de los demás, busco y llamo atención externa. Y en el narcisista no necesito la atención de los demás todo el tiempo porque yo soy lo mejor de lo mejor y yo mismo lo sé y yo mismo me lo creo, y con que me lo crea yo basta, ¿sí? Con que yo lo sepa, yo sé que soy lo mejor de lo mejor. Aquí, en este grupo de trastornos, desde la evidencia investigativa se ha encontrado disfunción en la corteza prefrontal y en la amígdala. Aquí, no desde lo estructural, se ha encontrado que en este grupo de trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, lo que se da no es una disminución, por ejemplo, en la estructura, sino una disfunción en el funcionamiento. Entonces hay una hipoactividad de la corteza prefrontal y de la amígdala en estos casos. Interesante porque cuando hay una hipoactividad en la amígdala que tiene que ver con la regulación emocional, pues fácilmente puedo hablar de la inestabilidad que se genera en las emociones en mi vida cotidiana, ¿sí? La amígdala existe, está allí, su tamaño es el adecuado o el esperado según el rango normal, pero su función está disminuida, funciona en menor nivel, tiene un menor nivel de actividad. Entonces esto empieza a ser un modelo explicativo, no único, sino explicativo de cómo puede entonces estar implicada esa baja funcionalidad en la, no voy a decirlo tan radicalmente, pero en la incapacidad, en la imposibilidad de regular de una mejor manera mi conducta emocional. Entonces, esa conducta que no entiendo por qué, haga lo que haga, intento controlar mis reacciones emocionales, no puedo. No sé por qué, no sé qué es lo que está pasando. Pero pues aquí hay un componente a nivel cerebral que está con baja actividad y que evidentemente va a incidir en tu desarrollo emocional. Ahora, en el grupo C, en los trastornos ansiosos o temerosos, el evitativo con inhibición social y sensibilidad al rechazo, el dependiente con necesidad excesiva de cuidado y el obsesivo compulsivo con el perfeccionismo y el control. En este grupo de trastornos se ha encontrado lo contrario, hay una hiperactividad en la amígdala y en la corteza prefrontal. Entonces, cuando hay una hiperactividad, por ejemplo, hablando del trastorno obsesivo compulsivo que tiene esos dos componentes, las obsesiones que me llevan a unas compulsiones, ¿sí? Entonces la parte cognitiva y la parte comportamental, como unos patrones de pensamiento demandantes, sobreexigentes, me llevan a emitir conductas para no morirme. Por ejemplo, ¿no? Es que si no hago una limpieza excesiva de este mueble con 3 desinfectantes y con estos componentes, me voy a morir, porque las bacterias que hay en este mueble me van a matar, ¿sí? Entonces, esas obsesiones, esas compulsiones tienen un componente emocional significativo, ¿sí? Desde la corteza prefrontal, donde hay una regulación de la capacidad de respuesta. Si mi capacidad de respuesta está sobreexagerada, ¿sí? Está sobreestimulada, entonces voy a tender a hacer en exceso o a tener en exceso conductas para poder responder a esas obsesiones. Entonces, esa conducta no está tan controlada, es compulsiva, es exagerada, se da de manera desregulada en respuesta a cogniciones que sabemos que están también fuera de la realidad cotidiana, ¿sí? Es decir, sabemos que sí, hay que tener criterios de limpieza, hay que tener características de orden, pero cuando éstas exceden la capacidad, digámoslo así, normal, que hablar de normalidad y anormalidad desde esta perspectiva
es un poco sesgado porque finalmente cambia esta concepción desde diferentes contextos socioculturales, pero es necesario reconocerla desde el contexto en el que estamos. Hay dos trastornos de la personalidad que han sido los más indagados, ya el doctor se adelantaba en esa parte, y son el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Es bueno? Sí, porque esto habla que la investigación ha ido creciendo y se ha ido interesando en este tipo de trastornos, que no existen casi datos de los otros, porque lo que es más frecuente es que lo que llegue a nosotros en nuestras intervenciones cotidianas en salud sean rasgos de personalidad que están desbordados, no necesariamente trastornos que han consolidado su desarrollo en la persona, ¿sí? Rasgos que están desbordados y que por alguna situación del medio, por una situación estresora, por una crisis vital que atravesamos ustedes y yo todo el tiempo, ¿sí? La crisis del salir del colegio, la crisis del salir de la universidad, la crisis de pareja, la crisis de se fueron los hijos, la crisis de ahora me separé, todas estas crisis vitales pueden generar o convertirse en factores que incidan en que esos rasgos de personalidad aumenten su prevalencia y su incidencia en nuestra vida. Entonces, estos dos trastornos que han sido los más investigados nos arrojan unos datos importantes. En el trastorno límite, las características más significativas es esa inestabilidad emocional, una mayor impulsividad, esas respuestas impulsivas. Las relaciones interpersonales son caóticas, ¿sí? Hay relaciones con los otros en las que no se da la interacción de la manera más sana y asertiva. Se ha encontrado entonces que hay una disfunción en la corteza prefrontal y en la amígdala, como ya lo decíamos, y esa disfunción ha tenido unas implicaciones o tiene unas implicaciones en la regulación emocional y en la toma de decisiones. La persona no controla emociones, no controla impulsos, reacciona de manera espontánea emocionalmente, y esto lo lleva a no medir consecuencias de sus acciones. Y al no medir consecuencias de sus acciones es el actuar en automático, el actuar en automático. Aparece la vivencia emocional que elicita una respuesta conductual sin que haya una mediación de la razón. Y es que aquí quiero hacer una mención a un aspecto que me parece relevante mencionar en este punto, y es que siempre hemos hecho énfasis en que el ser humano es un ser racional con capacidad de sentir, y la neurociencia y las investigaciones actuales en este campo nos arrojan una verdad diferente, y es que nos encontramos frente a un ser que es emocional con capacidad racional. Somos seres naturalmente emocionales. Nuestras reacciones, en su mayoría, nuestras vivencias están mediadas en primer lugar por la emoción. Somos seres que actuamos emocionalmente, pero que tenemos la capacidad de razonar sobre nuestra vida. A veces tarde, a veces razonamos mucho después de que la respuesta emocional ha aparecido y la hemos embarrado, digámoslo así, ¿sí? Entonces es importante tener este aspecto en cuenta. Ahora, frente al trastorno antisocial de la personalidad, encontramos que tiene desprecio por derechos de los demás y una falta de empatía, ¿sí? Esa sensibilidad frente al otro, el ponerme en los zapatos de. Se ha encontrado entonces, como lo mencionábamos cuando hablábamos de este grupo, una reducción en la corteza prefrontal en su actividad, hay una hipoactividad de la corteza prefrontal, y esto tiene unas consecuencias de dificultades también en el control de los impulsos y de conductas agresivas. Vemos cómo esto tiene relación con esa base biológica de la corteza prefrontal como el área en la que se procesa ese espacio del controlar mi reacción ante ciertas situaciones. Entonces, si esa área no está funcionando de manera adecuada, si esa área no funciona al 100%, no funciona con toda su capacidad, pues va a ser mucho más difícil regular esa respuesta para la persona. Entonces, el actuar en automático se explica desde esto. ¿Cómo no controlo mis impulsos? Porque el área implicada en que controle mis impulsos está teniendo una actividad más baja de lo que se debe dar. Desde la neuropsicología, la
valoración de los trastornos de la personalidad se hace con múltiples pruebas, múltiples baterías. Sin embargo, aquí he querido traer a colación algunas de las básicas que se trabajan en este campo. La escala de inteligencia de Wechsler, que es muy conocida y que en muchos contextos solo se usa para evaluación de inteligencia y niveles cognitivos. No, allí hay diferentes subpruebas, y esto lo conocemos quienes la trabajamos, que nos pueden ayudar a ser predictores de diferentes elementos a nivel del razonamiento, la capacidad en el procesamiento de la información, la capacidad de respuesta, la inhibición de respuesta, y estos aspectos son predictores significativos a la hora de entender cómo en un trastorno de la personalidad una persona reacciona de manera, y no es el término más correcto, pero inadecuada ante estímulos de su entorno. ¿Sí? Estas pruebas entonces nos arrojan resultados significativos en esas áreas de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo, de razonamiento perceptivo, que son factores predictores o que nos ayudan a descartar también que la causalidad de estos elementos sea más por un déficit cognitivo que por una dificultad en la regulación de estos elementos. Es lo que sucede, por ejemplo, con características del estado del ánimo. Si yo no descarto primero, por ejemplo, una situación de afectación en la glándula tiroides, yo puedo terminar haciéndole psicoterapia a una glándula tiroides afectada. ¿Sí? Y yo puedo desgastarme en un tratamiento psicoterapéutico de una persona que lo que tiene es una condición en su glándula tiroides, pero no hice el descarte de la situación antes de, y esto pasa con mucha frecuencia, y aquí puedo estar en la misma situación, y eso es un error en la práctica. Terminamos dando conceptos o emitiendo incluso diagnósticos en personalidad que están relacionados con un déficit a nivel cognitivo, ¿sí? Con una dificultad en el aprendizaje o capacidad cognitiva. Bueno, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que habla de esos patrones de personalidad, de esa psicopatología o condición de enfermedad mental que suena desde un concepto más humanista fea, pero pues es la que la literatura aborda y es la que hemos venido trabajando. También es fundamental a la hora de hacer una evaluación significativa de la persona. Y las pruebas de función ejecutiva, entonces allí tenemos por ejemplo las tarjetas de Wisconsin, que son importantes para evaluar la flexibilidad cognitiva. Tenemos el STRO para medir la capacidad de inhibición de las personas. Tenemos el TMT para la planificación y la evaluación, dentro de muchas que hay en la capacidad de evaluación de las funciones ejecutivas. La Torre de Hanoi también, en esa capacidad de planificación, de respuesta, pruebas que nos ayudan a hacer predicciones significativas frente a cómo está esa capacidad funcional de la persona. Desde estas pruebas en neuropsicología, complementándolas con imágenes diagnósticas, se empieza a encontrar posibles afecciones a nivel estructural y funcional del cerebro que inciden sobre la capacidad de la persona de responder en estas áreas, de responder en estos aspectos. Porque cuando una persona, yo señalo para allá, porque cuando una persona tiene afectado su nivel de, por ejemplo, de inhibición, hay que empezar a descartar la posibilidad de que esto se deba no solo a unos procesos de crianza en los que había bajo control de los límites, sino que hay que empezar a revisar si hay también un componente biológico implicado allí, ¿sí? Y por eso les decía, no busca este espacio, esta disertación ser una explicación reduccionista, ¿sí? Aquí no pretendo que se reduzca la comprensión solamente a decir es que todo es origen del cerebro. No, porque estaría cometiendo un error gravísimo. No, es uno de los factores explicativos de los trastornos de la personalidad que es necesario tener en cuenta a la hora de evaluar. Evidentemente nuestra evaluación, y aquí quiero traer una reflexión personal, no se puede ceñir a lo que entendemos como un recetario de cocina. Ustedes y yo trabajamos con seres humanos
Y cuando trabajamos con seres humanos, trabajamos con diversidad. Y lo que me funciona con uno no me funciona con otro. Y por eso el proceso de evaluación, el proceso de intervención, hasta el seguimiento es diferenciado. Yo no puedo hacer lo mismo con todos. Es que esto es lo que yo hago con todos y esta es la misma forma de hacerlo con todos. No. Es tan particular la evaluación, la intervención y el seguimiento como es particular el ser humano que tengo frente a mí. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Más cuando hablamos de trastornos de la personalidad o rasgos de la personalidad, que aunque tienen una categorización diagnóstica en el CIE-11, en el DSM-5, aplican para seres humanos que somos lo más fluctuante del mundo, ¿sí? Además no hablamos de condiciones estáticas, permanecen características, pero son condiciones fluctuantes todo el tiempo, y esto hace que nuestro rol sea cada vez más interesante, porque el encontrarnos al desafío de lo cotidiano, y ahora que hago esto cambió de aquí para acá, eso hace que estemos diversificando y actualizando los procesos de intervención. La evaluación tiene que ceñirse a un modelo completo. Yo no puedo solamente hacer neuroimagen y no hacer pruebas y no hacer un cribado clínico. O sea, tengo que hacer todo un proceso que abarque diferentes posiciones, diferentes posturas. La disfunción ejecutiva. Vimos que uno de los elementos que más se repite en los trastornos de la personalidad es que hay una afección significativa sobre las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones que han demostrado mayor afectación? La de planificación. ¿Qué es planificación? La posibilidad de establecer metas, tareas y anticiparse a consecuencias. Ampliamente afectada en muchos trastornos, como el límite en el que no mido la capacidad de esa consecuencia que voy a asumir si hago o emito esta conducta. La inhibición no controla impulsos, hay respuestas automáticas, conductas inapropiadas, muy presente en muchos de los trastornos de la personalidad que hemos hablado, y la de la flexibilidad cognitiva, que aquí habla desde el déficit, ¿no? Hay una rigidez para adaptarse a cambios o considerar perspectivas alternativas. Cuando yo tengo una flexibilidad cognitiva adecuada, yo puedo cambiar fácilmente de actividades, me adapto fácilmente al cambio y esto me es mucho más sencillo. Cuando hay una dificultad en la flexibilidad cognitiva, entonces es allí donde empiezo a tener choques frecuentes con que me cambien la rutina cotidiana, con que me cambien la ruta por la que me movilizo todos los días, o cambios que son mínimos pero que representan un aspecto significativo. En un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que te cambien de orden los colores que has categorizado en las agendas que tienes sobre tu escritorio. Es que yo coloco la roja antes de la azul y así debe ser, y me la cambiaron, entonces empiezo a tener un choque y una reactividad emocional porque me cambiaron el orden, y para mí eso es poco tolerable. Me devolví. Ahora, la regulación emocional y su impacto en la intervención, que ya lo vamos a ver. Hay que tener la capacidad de hacer estos tres pasos, y lo vamos a ver en uno de los enfoques terapéuticos que más está mostrando prevalencia e incidencia en tratamientos exitosos, que es la DBT, y es la identificación de emociones. Es decir, debo ponerle un nombre, saber qué es lo que siento, saber qué es esto que estoy vivenciando, identificar cómo se llama, qué es, modularlo, ¿sí? Entonces, el poder reconocer que si está vivenciándose en mí esta respuesta emocional, yo tengo la capacidad de darle un control y una reacción diferente. Si la emoción es mía, no soy yo de la emoción, ¿sí? La emoción la produzco yo, no es la emoción controlándome a mí. Y el poder tener esa conciencia emocional me permite tener el control. Yo no controlo lo que no conozco. Entonces, por eso el primer paso de identificarla, saber qué es, me permite empezar a darle una modulación y una regulación, y poder entonces expresarla ya de una manera más asertiva. Estos tres pasos se ven altamente afectados en las personas con trastornos de la personalidad, porque fácilmente saltan sin identificar a la expresión, y a una expresión poco asertiva, que no se expresa ni siquiera en decir estoy enojado, sino que el enojo se expresa en una conducta
lesiva hacia un tercero o autolesiva, lo que pone en alto nivel de riesgo la vida propia y la vida de otros. Y ya lo decía el doctor hace un momento, la morbilidad, la mortalidad de las personas con trastornos de la personalidad es altísima, es una tasa altísima. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una regulación a nivel de esta vivencia y expresión emocional. Entonces se salta fácilmente desde la vivencia emocional a la reacción emocional poco asertiva. ¿Sí? A nivel de cognición, hay unas distorsiones a nivel de cognición en las personas con un trastorno de personalidad que han sido identificadas. Aquí he traído tres, las más recurrentes, las más prevalentes en los trastornos de la personalidad de los tres grupos. El pensamiento polarizado, ¿sí? Una visión absolutista, el todo o nada, ¿sí? ¿Es aquí o es aquí? Esa visión de pensamiento absolutista de que todo está mal siempre o todo está bien siempre, pero no hay puntos intermedios. Ese aspecto está muy marcado en los trastornos de la personalidad. Lo mismo el pensamiento catastrófico, ¿sí? Entonces nos anticipamos a situaciones que van a ser terribles, que van a acabar con nosotros. ¿En cuál trastorno podríamos decir que está más presente? Desde el pensamiento catastrófico. En TOC, ¿sí? En el obsesivo compulsivo es muy frecuente pensar, si no hago esta rutina de limpieza, si no hago este proceso, voy a morir, van a morir mis hijos, vamos a morir todos. Entonces ese pensamiento catastrófico bastante arraigado. Y la rigidez cognitiva, entonces solamente es así. No hay posibilidad de otras visiones, de otras versiones, de otras opciones. Es así. Hay una rigidez en el pensamiento. Esta es la única verdad, hay verdades absolutistas, y allí entonces aparecen estas visiones espirituales exageradas de las que nos hablaba el doctor hace un momento. Entonces, la única verdad existente sobre el mundo, sobre Dios y sobre la comprensión de la realidad es esta. Y cuando yo tengo arraigado en mí un trastorno de la personalidad, pues esto se hace mucho más fuerte, hace que entonces empiece a tener mayor problemas en la socialización con otros y empiezan a aparecer conductas en las que personas con rasgos o trastornos de la personalidad muy fuertes y muy arraigados desarrollan una conducta de aislamiento extremo porque los demás van a alterar mi forma de ver la realidad y solo yo tengo la razón. Y como tengo la razón me pueden perseguir, me pueden maltratar porque como saben que yo tengo la verdad, porque saben que yo la conozco, entonces me quieren hacer daño para que yo no se la revele a nadie. Bien, frente al tratamiento farmacológico, someramente porque en esto ustedes tienen una incidencia mucho más fuerte que yo. Se ha trabajado en trastornos de la personalidad, no para tratar el trastorno de la personalidad, o para tratar síntomas subyacentes que están relacionados con el trastorno de la personalidad y que necesitan ser regulados para poder tener un mejoramiento en la calidad de vida de la persona. Para estabilizar el ánimo, hablo del litio y del valproato, ¿sí? El litio para reducción de impulsividad y de inestabilidad emocional se ha utilizado bastante en el trastorno límite de la personalidad, mostrando resultados significativos. Ojo, no como única metodología, vuelvo y les digo, necesitamos trabajar de manera multidisciplinaria, y el valproato para controlar la labilidad emocional y la agresividad. Frente a los antidepresivos, ¿sí? Son fundamentales los inhibidores de la recaptación de la serotonina y los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Dos neurotransmisores de los que ya hemos hablado tienen mucha relación con algunos de los trastornos de la personalidad, ¿sí? Hablamos entonces frente a los de la recaptación de la serotonina, de la fluoxetina o de la sertralina, y en los de la recaptación de serotonina y noradrenalina, de la venlafaxina, ya donde hay una mayor desregulación a nivel emocional. Pero debe ser un tratamiento que se haga multidisciplinario, por ejemplo, con una intervención desde DBT, que ya vamos a abordar. Desde los antipsicóticos, la olanzapina frente a la impulsividad,
y la quetiapina para la regulación emocional y el manejo de las respuestas ansiosas, y en los ansiolíticos las benzodiazepinas que tienen su restricción y su cuidado por el proceso de dependencia que se puede generar, ¿no? Y sabemos que en algunos trastornos de la personalidad la dependencia viene siendo un factor que no es buen predictor, y si le empezamos a generar a la persona una dependencia, ya no algo irreal, sino algo que tiene en la mano y puede tomarse todos los días, pues estamos haciendo una acción con daño. Entonces todo en su medida y solo cuando se vaya dando el requerimiento. Ahora, desde la psicoterapia, hablaba y les he hablado bastante de la terapia de la dialéctica conductual, ¿sí?, que es el famoso DBT, ha mostrado un significativo avance en el tratamiento de la desregulación emocional asociada a los trastornos de la personalidad, ¿sí? Busca el entrenamiento en habilidades de regulación emocional. ¿Desde qué aspecto? Desde la tolerancia al malestar, desde entender que no hay emociones negativas y positivas, que es un constructo que hemos venido fortaleciendo durante muchos años. No está bien sentirse mal. Eso es un principio que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? El principio de no puedes sentirte mal, no debes sentirte mal, busca una solución para tu dolor. Pues esto en medicina se sabe que se busca la analgesia para poder disminuir el dolor. Y en salud mental, entonces busca una estrategia para disminuir ese dolor emocional, para no sentir. No debes llorar porque llorar te hace débil, no debes sentirte así porque es que eso no es adecuado. Este modelo de intervención terapéutico busca que la persona abrace su emocionalidad y la reconozca como algo natural a su vivencia. Que la persona reconozca que sentir no está mal, que las emociones no son ni negativas ni positivas. Lo que puede estar mal o generar una incidencia lesiva es la reacción que tenga frente a esa vivencia emocional. No está mal sentir ira, lo que está mal es coger a golpes a tu pareja. No está mal sentirse triste, lo que está mal es que te autolesiones como un mecanismo de evitación de la experiencia dolorosa que te generó la tristeza, ¿vale? Entonces, desde esa tolerancia al malestar se busca que la persona pueda tener una mayor efectividad interpersonal, que la persona pueda tener una regulación de esas vivencias emocionales, no regulación entendida como cohibirse de sentir, sino como abrazar la emoción, reelaborarla y darle una nueva interpretación, y viene muy acompañada de estrategias de mindfulness. Entonces, como la persona desde esos ejercicios de atención plena empieza a darle un mejor manejo a sus emociones y a poder expresarlas, vivenciarlas de una manera más asertiva. Obvio, este proceso es mucho más amplio y podríamos tener un espacio de varias horas hablando solo de DBT, pero aquí la trabajamos someramente. Ha tenido bastante eficacia en reducir conductas autolesivas y suicidas en trastornos de la personalidad. Hablamos de la terapia cognitivo-conductual, que es mucho más conocida. Hablamos sobre todo de la enfocada en tercera generación terapéutica, ¿sí? Terapias como la terapia de aceptación y compromiso, como la terapia de compasión, que también es una de las formas y modelos de intervención terapéutica, que buscan que se dé una reestructuración de las cogniciones de las que ya hemos hablado, que son sobredemandantes, sobreexigentes y que inciden sobre la reacción de la persona. Entonces, técnicas que usan reestructuración cognitiva, la exposición gradual a esos estímulos, para poder disminuir las conductas evitativas en trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que la persona vaya teniendo una relación más sana con el orden, con la limpieza, desde aproximarse a unos espacios en los que, por ejemplo, no haya orden, sin que esto le genere necesariamente una respuesta compulsiva de voy a organizar esta casa. Esto sucede en programas de Estados Unidos donde se llevan a una persona con un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva a vivir a una casa de alguien que tiene acumulación y a que le organicen, ¿no? Entonces aprovechan el trastorno, la condición, para vender una solución a otras personas. Esto pues no podemos naturalizarlo tan fácilmente. Y sé que son llamativos este tipo de programas y demás, además uno se enrola aquí. Es útil en trastornos como el evitativo,
y es útil en el trastorno obsesivo compulsivo este modelo de intervención terapéutica. Y la terapia centrada en esquemas, también de este corte de lo cognitivo, que combina algunos elementos de la terapia cognitiva conductual, del psicoanálisis y de la teoría del apego. Aquí, desde esos rasgos de la infancia, esos esquemas que se vienen arraigando desde la misma vivencia de la persona y que son, lo decía Jung, esquemas maladaptativos tempranos. Entonces, cuando se da demasiado de algo bueno, carencia de algo bueno, y esto cómo incide en que la persona tenga o desarrolle, construya unos rasgos de su personalidad sobreexigentes y demandantes frente a lo que espera recibir de los otros o lo que espera brindar a los otros. Y trabaja en esquemas disfuncionales, el esquema de desconfianza, el esquema de abandono, todos estos esquemas que arraigan unas conductas y reacciones emocionales significativas desde los trastornos de la personalidad. Y la terapia de mentalización, que está enfocada en mejorar la capacidad de entender e interpretar los estados mentales propios y los ajenos, entonces facilita una mayor capacidad de empatía y es eficaz en trastorno límite de la personalidad y en los demás trastornos en los que la persona vaya mostrando dificultades en la empatía. Sí, es bastante significativo. Rápidamente, la rehabilitación cognitiva tiene que ver con desarrollar con la persona con trastornos de la personalidad desde la neuropsicología, ejercicios de memoria de trabajo, entrenamiento en resolución de problemas y el uso de software especializados para la estimulación cognitiva. Entonces, cuando hay una dificultad en las funciones ejecutivas que se ha evidenciado en personas con trastornos de la personalidad, el paso es rehabilitar a la persona en estos procesos que ha venido perdiendo o por causa de lesión, porque muchas personas con un accidente traumático desarrollan trastornos de la personalidad, pero no como trastornos, sino como rasgos de personalidad asociados a la misma lesión según el área cerebral que haya sido lesionada. Entonces ahí es donde la neuropsicología entra a tener un papel más relevante, porque a la persona en un tratamiento multidisciplinario la mandan a rehabilitación neuropsicológica. Entonces se hacen estos procesos en los que se reentrena a la persona en memoria de trabajo, resolución de problemas y se pueden usar algunos software para poder desarrollar esa capacidad cognitiva. El mindfulness, en el entrenamiento emocional y el biofeedback y algunas técnicas de relajación son elementos fundamentales en la intervención. ¿Sí? El mindfulness como la atención plena que reduce esa reactividad. ¿Sí? El biofeedback como un elemento que le permite a la misma persona monitorear su avance, ¿sí? Y hoy podemos hablar que la persona no tiene que estar en el contexto del laboratorio, del consultorio, conectada pues para hacerse su monitoreo, sino que tenemos medios digitalizados como los relojes inteligentes en los que se puede hacer seguimiento de algunos marcadores, algunos no tan precisos, ¿no? Sabemos que algunos hacen unas mediciones estimadas, pero que le permiten a la persona tener un mayor control de su propio proceso a nivel de marcadores biológicos, lo que le ayuda a la persona a reducir la tensión y a tener un mejor desempeño. Y técnicas de relajación como la muscular progresiva de Jacobson o la de relajación muscular progresiva de Jacobson, que va en grupos musculares desde la planta de los pies hasta la cabeza, y que permite que la respuesta ansiosa y emocional poco asertiva disminuya. Y por último, intervenciones grupales han mostrado relevancia fundamental, el trabajar con otros y entender que no soy solo yo único en este mundo el que está viviendo esta situación, sino que hay otras personas que también vivencian experiencias similares, y el escuchar la experiencia de otro ha demostrado tener incidencia y relevancia sobre este proceso. Rápido, porque sé que el tiempo es corto y creo que ya se me acabó. Caso de un trastorno límite de la personalidad. Hablamos de una mujer de 28 años soltera, es empleada de trabajos temporales, promedio colombiano, una mujer que trabaja 3 meses, se queda sin trabajo, vuelve y espera otro trabajito. Consulta porque tiene crisis de ira y ha presentado autolesiones en sus brazos y tiene relaciones interpersonales caóticas. Esto, sin estigmatizar, se evidencia en que no tiene una relación de pareja actualmente porque ha hecho intentos, pero en medio de esos intentos no se ha consolidado una relación de pareja.
Hablamos a nivel neuropsicológico de hallazgos que se hacen con neuroimagen y con la investigación, y es que se empieza a encontrar una disfunción en la corteza prefrontal. Entonces es una chica que tiene una dificultad en la toma de decisiones y en el control de sus impulsos. Hablamos de una hiperactividad de su amígdala, entonces allí está el modelo explicativo de la hiperreacción en su nivel emocional, el por qué sus respuestas emocionales son exageradas, son sobredemandantes y sobreexigentes en su interacción. ¿Qué pruebas se aplicaron? Se aplicó escala de inteligencia de Wechsler, encontrando un nivel de coeficiente intelectual normal, es decir, no hay allí un componente cognitivo asociado. Y en el MMPI se encuentra una elevación en la desregulación emocional, ¿sí? Muy explicativo de lo que está sucediendo a nivel de la hiperactividad de la amígdala. Frente al tratamiento farmacológico, y aquí hablamos de 3 niveles, ¿no? Se trabaja con medicina de psiquiatría, con psicoterapia y con neuropsicología. A nivel de farmacología, litio y quetiapina para estabilizar el ánimo y reducir la impulsividad. A nivel psicoterapéutico se empieza a trabajar con ella DBT para mejorar la regulación emocional y las habilidades interpersonales, y a nivel neuropsicológico, entrenamiento en mindfulness y ejercicios de memoria de trabajo. Este modelo de intervención, este modelo de evaluación posibilitó que el desarrollo de la calidad de vida de esta mujer mejorara significativamente, porque al recibir la intervención multidisciplinaria adecuada, esta persona empieza a desenvolverse de manera más óptima en sus niveles de interacción social, interpersonal y relacional. Esto es un elemento importante, y esto nos lleva a la reflexión del tratamiento multidisciplinario. Tenemos que trabajar muy de la mano, buscar trabajar de manera articulada para que los procesos sean de éxito. Ahora, desafíos que tenemos. ¿Hay resistencia al cambio? Sí. Cuando una persona tiene rasgos muy arraigados de personalidad o trastornos de personalidad, hay una resistencia significativa al proceso de cambio. Ya lo decía el doctor, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene todo el mundo menos yo, porque los demás no me entienden y no me ven como yo soy. Hay dificultades para reconocer esa necesidad de tratamiento entonces, y están muy arraigados y muy rígidos en la persona. ¿Hay comorbilidades frecuentes? Sí. Los trastornos de la personalidad presentan una alta comorbilidad con trastornos del estado del ánimo, sobre todo con depresión y ansiedad. Hay una alta prevalencia de comorbilidad con el abuso de sustancias psicoactivas y con trastornos de la conducta alimentaria. Estos elementos hay que tomarlos en cuenta, porque la preexistencia de trastorno de la personalidad puede ser un predictor de posible desarrollo de este tipo de conductas, de este tipo de trastornos a nivel de salud mental. Hay necesidad de hacer un abordaje integral, psiquiatría, psicología y neuropsicología, y hay que sobre todo centrarse en los primeros procesos en un enfoque de adherencia al tratamiento, porque es uno de los aspectos que menos se dan. La persona no persiste en el tratamiento. No hay una alta adherencia al tratamiento en personas con trastornos de la personalidad, y esto es un reto. Y el estigma social tenemos que trabajarlo entre todos, porque empieza desde nosotros mismos. Cuando yo empiezo a ver a la persona como su diagnóstico y no como la persona, desde ahí estigmatizo, ¿sí? Yo tuve que ver en un consultorio, con preocupación se los digo, una auxiliar administrativa entrando a decirle al doctor, llegó la de la depresión, ¿se la hago seguir? O sea, no llegó doña María, no llegó Juana, no llegó Antonia, llegó la depresión con paticas. Y así no funciona. Así no podemos ver al ser humano, porque cuando yo me enfoco en entender a la persona con el rótulo diagnóstico, pues mi intervención no va a ser una intervención adecuada, va a ser la intervención desde el déficit, y estamos cada día más llamados a una intervención desde el potencial. ¿Sí? A ti te llegan con un niño, hablemos de intervención infantil, y te dicen él no puede, no hace, no sirve, no. Al final uno dice, mamá, ¿qué puede hacer el niño? O sea, ¿en qué es bueno? Porque de ahí es que debemos partir, no desde el no puede, sino desde la posibilidad, ir más allá del déficit. Y finalmente, hay unas futuras direcciones. Los biomarcadores nos van a servir mucho en el futuro en trastornos de la personalidad, ¿sí? La neuroimagen para identificar estos patrones cerebrales específicos,
los marcadores genéticos. Entonces, hacer estudios genéticos que nos permitan reconocer cómo hay genes relacionados con esa recaptación de la serotonina, con esos niveles de regulación en la emisión de serotonina. Las tecnologías de la información son fundamentales, la realidad virtual nos sirve para entrenar habilidades sociales. Es fundamental que tomemos la tecnología a nuestro favor y no en nuestra contra. Y hay múltiples aplicaciones de mindfulness y de regulación emocional que nos pueden servir como tarea terapéutica con los pacientes. Entonces vamos a trabajar desde esta aplicación y vamos a pedirle a la aplicación que te esté avisando cada cierto tiempo que debes tener un espacio en el que vas a hacer un ejercicio de respiración, ¿sí? No necesariamente asociado al momento de crisis, sino a los diferentes momentos del día. Y la prevención, hay que identificar factores de riesgo en la infancia, no para diagnosticar personalidad en la infancia, no para diagnosticar una depresión a los 5 años, cuando el niño todavía está en el desarrollo de su formación y en su neurodesarrollo, sino para tener un factor de alerta predictor en el futuro y programas psicoeducativos en escuelas y en comunidades. Cada día estamos más llamados a salir del consultorio, a ir allá al entorno, a ir allá al contexto en donde se da y se produce el origen de las condiciones significativas que afectan la vida del ser humano. Es allá a donde debemos ir, es allá a donde debemos llegar. Ahí está básicamente resumida la incidencia de la neurociencia, la emoción y las cogniciones en los trastornos de la personalidad. De verdad, muchas gracias por su atención y por este espacio que nos han brindado el día de hoy.